Bueno, primero vamos a presentar el diagrama de flujo del proceso de certificación que tiene actualmente el doctor Payaso. Entonces, este proceso de certificación se divide en tres partes. Una parte que se llama operativo, una parte que se llama formación y otra que es voluntariado. Estas partes o en departamentos o áreas se van a hablar un poco más adelante con mi compañero Manuel. Entonces, el primer proceso es el formulario. Ese formulario es un Typeform o un Google Form en donde se preguntan información del candidato o el aplicante que quiere entrar a la certificación para ser doctor Pegaso. Entonces, esta información lo que hace el área de operativo es evaluar si la persona o el candidato que está queriendo llevar este proceso de certificación es apto para ser un doctor Pegaso. Entonces aquí hay dos caminos. Si la persona no es apto, esto quiere decir que está bajo de un tratamiento psiquiátrico o tiene problemas de salud o movilidad. Y están las personas con otros intereses. Estas personas con otros intereses son como lo que se había comentado en la reunión sobre una lista negra. Son las personas que quieren volver a tomar la certificación una vez dando ya de baja. O son personas que quieren certificarse para con otra finalidad. Entonces, en el caso de que sí es apto, este candidato procede a hacer una entrevista. En estas entrevistas se aclaran más dudas, o sea, es una entrevista más profunda con el candidato para preguntarles preguntas específicas de esa información específica y acordar también, se hablan de acordar planes de pagos en el caso de que el candidato no pueda hacer un pago completo, bueno, en el caso completo, o se puede acordar pagos a planes de pagos. Si al finalizar la entrevista este candidato es aceptado, entonces hay dos caminos de acá. Si es aceptado, le llega un correo informativo. En el caso que no es aceptado, se dicen que son candidatos que eligen no realizar la certificación. Estos son por situaciones de tiempo o que no tienen el dinero suficiente para pagar la certificación. Entonces se les da no se les como que le pone en la lista negra, se les da otra oportunidad para poder tomar todo este proceso. Entonces en el dado caso que sí sea aceptado, entonces le llega un correo informativo en donde le llega la información de qué es un doctor payaso, cómo son las visitas del doctor payaso, cómo se viste un doctor payaso y todas esas cosas para las visitas o ya sea un doctor payaso certificado. Después del correo informativo pasan a un proceso de certificación que duran 6 meses donde se les dejan tareas y tienen coach asignados a cada persona para que cuando se entregue la tarea el coach lo revise y le da una retroalimentación de la tarea. Entonces lo importante en esta parte del proceso de certificación en este caso es la retroalimentación del coach. Esa es la parte más importante y la calificación. Entonces aquí, después de terminar el proceso de certificación, pasa aquí como un filtro en donde hay dos. Si la persona no logró certificarse, es decir, que o en medio de curso, o en medio del proceso se dio de bajo o algo así, estas personas son lo que se quiere de esas personas es la retroalimentación del por qué se dio de baja y las razones las razones. Entonces aquí, si el candidato logró finalizar la certificación, se pasa al proceso de seleccionar el hospital. Aquí este candidato puede seleccionar hasta 3 hospitales y luego el último proceso que viene siendo ya las visitas que tiene que hacer un voluntariado certificado, tiene que hacer una visita por mes, mínimo por mes. Entonces ese sería el diagrama de proceso de certificación. Y ahorita mi compañero Manuel hablará sobre las personas y los objetos. Bueno, ahora vamos a hablar de los objetos. En cuanto a los objetos, se encuentra lo que es el aplicante, voluntario, operador, que son básicamente los objetos que podríamos englobar en uno solo. En este caso, accounts podría decirse.
para no tener que estar siendo redundante con cada uno de los elementos y solo filtrarlos por cierta etiqueta o por un valor en específico. Eh, los valores aquí en cada uno de los elementos de los objetos no los he identificado, o sea, no los puse porque no hemos ahondado mucho con los de Doctor Payaso para obtener esta información. Tengo entendido que habíamos quedado de que íbamos a entrar en profundidad la siguiente sesión. Entonces, no quería ponerlo porque pues no vaya a ser que ponga algo erróneo y todo. Si bien puede servir para obtener más información o aclarar si es eso lo que quieren, preferí no hacerlo. Pero bueno, yendo al tema, como dije, el aplicante, voluntario y operador pueden ir en uno solo. Ahora, el formulario sería otro objeto que es donde básicamente el aplicante puede llenar lo que pide el doctor payaso para poder aplicar como para ser un doctor payaso. Y en cuanto a documentos, esta parte viene ya al final si son aceptados como tal para poder hacer el proceso del coaching. Los documentos son para que puedan identificarlos, ¿no? Lo que habían dicho de los antecedentes no penales y creen, su identificación, entre otros documentos. Ahora, la parte del operador que los del Doctor Payaso dijeron que se dividían, los asociados, podría decirse, se dividían en tres partes, ¿no? El voluntario, operación y formación. En este caso, lo puse de esta manera para identificarlo. Básicamente, el operador, que es uno de los elementos importantes para hacer el filtro en cuanto a los aplicantes, eh, pues él hace las entrevistas. Entonces, él tiene que tener acceso a una entrevista en sí, donde va a registrar la información que obtenga de la entrevista que le haga al aplicante. Y en cuanto a la retroalimentación, es básicamente la información donde podríamos filtrar si se va a la lista negra, si se va a pendientes porque tiene un problema psicológico, o si es aceptado, qué es lo que debería hacer y cuáles son sus fuertes, entre otras cosas, ¿no? Ahora, en cuanto al voluntariado, aquí se identifican dos objetos más, que es el hospital, que es donde básicamente tiene sede. Como vimos, pueden elegir entre tres hospitales diferentes. Bueno, no, eligen tres hospitales y ya si hay espacio se les pone en ese hospital. Entonces, aquí se guardaría la información del hospital que tiene, la dirección, las camas bueno, sí, las camas que tiene disponibles, entre otras cosas. Ahora, en cuanto a visitas, aquí se definiría el horario de la visita, cuándo fue, cuál es el resultado. Creo que había mencionado igual que quiénes fueron afectados o cosas así. Aunque en esa parte creo que ya ahí lo registraría ¿cómo se llama? El coordinador de la sala. Bien, ahora pasemos a las personas. En este caso lo hice de esta manera sencilla, aunque ya vimos en la clase de que debería ser de otra forma. En plan, tiene su propia plantilla, como lo había hecho la clase anterior. No sé si lo recuerde. Pero bueno, en este caso hice un pequeño resumen. El director que básicamente pues como vimos, no tiene función directa con el sistema, no interactúa directamente, como quien dice, no tiene ningún rol de interacción. Se divide en varias cosas, que es el encargado del voluntariado, el encargado de operación y el encargado de formación. Estos tres sí tienen interacción con el sistema, porque aquí como vemos el encargado se encarga de gestionar a los coordinadores. Básicamente tiene la información de los hospitales donde están, quiénes son los coordinadores, números telefónicos, entre otras cosas. En cuanto al encargado de operación, pues él se encarga de hacer las entrevistas como vimos en la parte anterior y también, pues ahora sí que sí gestiona a los aplicantes junto con los coaches, ¿no? Ahora, el encargado de formación es el que se encarga de las personas que imparten el coach y las clases, ahora sí que sí, lo que se va a ver, qué es lo que se necesita, cuáles son los materiales. Supongo que harán alguna clase de meeting donde se ponen por así decirlo, un plan de estudios, ¿no? Que tienen que hacer los aplicantes. Ahora, la siguiente persona identificada son los coaches, que en este caso son los que guían al estudiante. Tengo duda en esta parte, porque si bien dijimos que no debe haber un tracking de lo que los estudiantes hagan durante la clase, ya que no nos importa, sí hay una parte que creo que sí es relevante, que es donde el coach básicamente guarda la información del estudiante, ¿no? El formulario que llena al finalizar el coaching, si el estudiante es bueno, entre otras cosas que son relevantes para ellos, que tampoco sabemos porque no ahondamos tanto en esto. Ahora,
Los aplicantes. El aplicante ya habíamos dicho que es básicamente el que pasa por todo el proceso de la entrevista, el formulario para una entrevista y llega hasta esta parte del coaching. Básicamente, como dijimos, es el que aplica para ser un doctor payaso. Ahora, en las otras personas que identificamos es el coordinador. El coordinador, como sabemos, el contacto que tenemos en el hospital. Se comunica con los que son el encargado del voluntariado y los directores en general y con por así decirlo, podría decirse director del hospital, ¿no? Entonces, es el que tiene interacción básicamente ese contacto entre tres vértices. Coordinador, perdón, el encargado del voluntariado, el encargado del hospital y ahora sí que sí, el voluntariado en general, que es a donde vamos ahora. El voluntariado en general es el que se encarga de interactuar con las personas, hacer sus visitas, ir a cierta cama e interactuar, entre otras cosas. Entonces, básicamente estas son las personas identificadas en esta parte que creo que tienen relevancia porque pues cada uno tiene su parte en el formulario, ¿no? Digo, no el formulario, en el sistema que se va a hacer. Pues el encargado, el encargado de operación, voluntariado, formación, coordinadores, aplicantes, coaches y voluntariado. Entonces, creo que eso sería todo por mi parte.